ahora sí me voy a la entrevista porque está con nosotros la doctora Marina Andrada. ¿Cómo le va, doctora Marina Andrada? ¿Qué tal, ¿Cómo está, José Luis? doctora? ¿Cómo ¿Todo estás bien? vos? Y un ¿Cómo beso viene? a ¿Cómo toda viene? la audiencia de hoy por la tarde. ¿Puso los pies en remojo, digo, para el fin de semana, lo que se viene, que vamos a ir a bailar allá a Icaño? Tenemos que cerrar esos Ese 100, capítulo. ese capítulo. Todavía no Está bien, organizamos. perfecto. Bueno, hay distintos temas que la gente va consultando o que tiene mayor consulta que otros. Uno de ellos tiene que ver con los receptores de estrógeno y lo de progesterona. Progesterona. Sí, bueno, en realidad la pregunta era, digamos, qué significaba y qué importancia tienen los receptores de estrógeno y progesterona. Sí, Y en estos casos vamos a hablar de lo que es la importancia de estos en lo que es un cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? sí. Entonces, vamos a ver que cuando uno va a hablar de en realidad a esas células, digamos, cancerígenas que se van a obtener realizando una biopsia, entonces sobre ese tejido que uno va a extraer de la mama, sobre ese mismo tumor, digamos, si es un nódulo, uno hace una cirugía, va a sacar y ese extendido de ese tejido lo hace el patólogo. Sí. Entonces lo que va a buscar ahí es la acción de estos receptores que tengan la unión de una proteína. Entonces, lógicamente, estos receptores son, por un lado, las hormonas, que es estrógeno, progesterona, y por otro lado, también otra proteína, que es el HER2-Neu, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a dar? Nosotros tenemos una orientación, primero, hacia el pronóstico de la paciente, Bien. porque no es lo mismo que estos receptores estén presentes a que estén ausentes. Claro. O sea, nosotros no es la misma paciente la que tiene receptores positivos a aquella que tiene receptores negativos, ¿sí? Dentro de estas posibilidades nosotros tenemos estas células, hay dos capas, digamos, ¿no? Unas mioepiteliales y una segunda capa luminal. Sobre estas capas se hace también esta otra estadificación que existe. Hoy, por ejemplo, para hacer un diagnóstico definitivo de cáncer de mama y darle a esa paciente el tratamiento correcto, nosotros necesitamos hacer estos pasos, ¿sí? A través del patólogo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un luminal sobre esta célula, vamos a tener un A y un B. Cuando vamos a hablar de un luminal A, va a significar que tenemos presente estos receptores, tanto estrógenos como progesterona, en el tejido, ¿sí? Y que esta proteína, digamos, va a tener su expresión. Sí. En cambio, y una negatividad en una tercera, que es el HER2-Neu. Entonces, los luminal A nos tiene que quedar claro que son sí receptores positivos que encontramos. Bien. Y el pronóstico es muy favorable para estos tipos de pacientes, Perfecto. que generalmente tienen una alta sobrevida. Bien. ¿Sí? Los luminal B son aquellos pacientes en los cuales no tienen esta expresión en forma negativa o muchas veces la tienen, ¿sí? Pero a su vez tenemos la tercera, que es el agregado del HER2-Neu, que en estos casos puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Es muy indistintamente esta tercera incorporación de este receptor que hablamos de esta proteína del HER2-Neu. ¿Por qué? Porque sobre este específicamente va a aparecer lo que es una nueva droga de incorporación a ese tratamiento, como es el trastuzumab, ¿sí? Que es una vacuna, digamos que es un inhibidor. Entonces lo que la paciente tiene esa oportunidad de tener, digamos, un bloqueo más. Bien. Aparte de tener los receptores positivos, que en estos casos los tratamientos que se inician siempre son pensados, por supuesto, en el bloqueo de estos receptores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una incrementación de esto, el tumor se alimenta, José Luis. Claro. Entonces eso hace que crezca mucho más. Claro. Y eso es lo que nosotros al incorporar, por eso es tan importante antes de empezar el tratamiento con la paciente y de sentarla en nuestro consultorio, tener todos estos elementos sobre la mesa que son importantes para poder explicarle a la paciente
un poco su tratamiento y también, por supuesto, lo que ellos preguntan, su pronóstico de vida. Doctora, ¿puede darse la situación de que en el proceso de la biopsia esté disminuyendo la cantidad y sea poca la cantidad de estos elementos? ¿Eso también puede ser un indicador? Sí, es un indicador. Generalmente depende también de la cantidad que el patólogo tenga, porque hay 2 o 3 escalas para medición. Entonces, hay algunos que cuando expresan, por ejemplo, si hablamos entre 100 y tiene, por ejemplo, 10%, algunos consideran, algunas viejas escuelas de los patólogos consideraban como ese campo negativo, ¿sí? Y otros patólogos tienen la diferencia de informarte por más poquito, digamos, que encuentren menos de ese 10%, van a informarlo. Lógicamente que esto nos sirve, porque en algún momento cuando esa paciente puede hacer una recaída, que es lo que nosotros hablamos, es cuando mayormente empieza a aparecer nuevamente, ya sea en la mama contralateral, que es lo primero, o en algún órgano, digamos, vecino, ¿no es cierto?, o algún órgano que haya diseminado, y generalmente volvemos a hacer. Y cuando tenemos una duda o pasa, porque en esto los pacientes en cáncer de mama tenemos que decir de que muchas veces tiene una aparición después de 10 años, de 12 años, hay pacientes de 15 o 20 años que vuelven, digamos, a hacer un cáncer, ¿sí? Bien. Entonces, en estas pacientes, lógicamente, es muy importante volver a rehacer todos estos estudios nuevamente. Bien. Inclusive en estas pacientes que han terminado su tratamiento y tienen una progresión muy cercana, es muy importante volver a hacer el estudio de receptores o en una nueva punción, por ejemplo. Sobre eso se hace. Y también es importante toda la valoración que tenemos que hacer nosotros en lo que es la axila, los ganglios de axila, porque no olvidemos que la primera diseminación que tienen los nódulos mamarios, o sea, el cáncer de mama, es a través de los ganglios. O sea, entonces, la inflamación de los ganglios... La inflamación, y no tan solo la inflamación, sino la infiltración. Eso se hace un estudio que se llama estudio del ganglio centinela. Se hace la tinción de un ganglio y si eso tiene una modificación, por supuesto que el cirujano en forma inmediata va a sacar las cadenas ganglionares porque eso le da una indicación que estas células cancerígenas ya tienen una ubicación en los ganglios. Bien. Doctora, le llevo algo que pasó, digo, lo importante que es compartir la información y no encerrarse solo en el dolor que conlleva un tratamiento oncológico o la información de tener una enfermedad. Hace unos días falleció una señora y me contaba la familia que ellos se enteraron ahí que la mujer había muerto de un cáncer de pecho, ¿no? de mama. Pero no sabían si era genético o no era genético. O sea, si la mujer, si no le saltaba el informe médico, la familia nunca iba a saber esto. Y puede ser que sea genético y así que puede poner en riesgo al resto de la familia. Digo, si no tenemos este indicador. Digo, qué importante es comunicarle a nuestra gente lo que nos está pasando. Porque también, aparte para que nuestros seres queridos compartan con nosotros lo que estamos viviendo, nos acompañen, nos ayuden, pero también por estas cosas. Eso es algo que yo hasta el día de hoy, en casi mis 20 años de médica que tengo, pues soy jovencita, me recibí a los 20, José. 20 años, sí. Entonces, no, soy joven en realidad. Claro, por eso. O sea, es que a mí me sigue sorprendiendo y me duele el corazón realmente de este tipo de cosas, porque, a ver, el esconder esta patología en una mujer, y muchas veces uno se pregunta en el esposo, Claro. ¿no? Porque, a ver, hay una convivencia en la familia, sí, ¿no es cierto? O a veces en los hijos también, a veces con las hijas mujeres, de decir esto, de poder hablar, de decir, mamá, vos te haces controles médicos, mamá, vos vas al médico, mamá, te hiciste la mamografía, mamá, te hiciste el Papa Nicolau, porque generalmente en estas mujeres se esconde. Y casualmente hoy tuve una reacción muy, muy importante, porque hay una paciente que le habla a una hija para sacar la consulta de que también su mamá está internada, que ahora voy a ir a verla,
y que ahí descubrieron también que ella hace 2 años tiene su cáncer, pero que en realidad nunca fue tratada, me dice. Claro. Y hoy la llevan porque seguramente ya está en una etapa terminal. O sea, una paciente que supo y decidió no hacer absolutamente nada. Claro. No tiene ningún tipo de tratamiento y le descubrieron, por supuesto, y ella, como se sentía perfectamente bien con un cáncer de mama, volvió a su casa y hoy, lógicamente, ayer la internaron por ya una falta de aire y una afección que tiene. Entonces, después que cortó la hija, y yo me quedé pensando, ¿no? Y dije, estas cosas que están pasando casualmente por no hablar, y muchas veces Sí, es con el el mote miedo. de no querer preocupar. El miedo y claro. el no preocupar, y a veces también esa gran ignorancia que existe en lo que es digamos, esto, ¿no? Por eso es tan importante sentarnos, o sea, 10, 15 minutos en estos sillones, en el programa, y poder hacer una información, porque Claro. yo sé que alguien en casa está mirando, y la importancia que uno les dice de lo que es conocer nuestro cuerpo, ¿no? Seguro. Saber lo que nos pasa ante la mínima diferenciación, siempre encontrarse un lunar, encontrarse algo que nosotros vemos que eso no lo teníamos, y muy importante tratar de hacer la consulta de manera inmediata. Claro, tenemos que cambiar el concepto, ¿no? No se trata de preocupar, sino de ocupar. Lo muy duro es que los pacientes no saben esa dureza y esa preocupación tan feo que le dejan a la familia. Claro. Muchas veces a los hijos, sí, porque en un principio los hijos van a sentir esa bronca, ¿no? Sí, sí, de decir, ¿por qué mamá hizo esto? Claro. Entonces, claro. Aparte de transitar esa etapa sola, ¿no? Cuando y después uno logra recién entender los por qué, claro. pero eso tiene su tiempo y seguro, por supuesto un proceso también consultarlo, y siempre al psicólogo, ¿no? Y tratar de entender, porque claro. si no es una duda que nunca la vas a cerrar, y esas cosas siempre te llevan. ¿Es muy costoso hacer los estudios para este tipo de, por ejemplo, lo que son para la mujer específicos? Yo creo que tenemos que trabajar un poco más con respecto a las obras sociales, ¿no? Más que toda nuestra obra social en la provincia, porque estos tipos de estudios ya son, digamos, lo mismo que hacer un laboratorio común, o sea, de pedir claro. un hemograma, una glucemia, una urea creatinina, pedir una radiografía de tórax. Lo mismo pasa cuando nosotros descubrimos un nódulo en mama. O sea, tiene que ser rutinario de hacer estos tipos de estudios, y también de hacer todo lo que es este tema de la inmunomarcación. Seguro. ¿Sí? Y también, por supuesto, que debe estar contemplado dentro de lo que es el programa médico obligatorio. Claro. ¿Sí? O sea, el protocolo que tienen las obras sociales para el seguimiento de cada patología. Claro, no, inclusive digo, por el tema hay campañas que se hacen, que se llevan los móviles, se ponen a disposición de la gente, hasta los asistentes sociales a veces van a buscar en la casa a la mujer para que vaya a pero no es muy duro, porque nos cuesta en la provincia primero hacerlo, porque cuando, por ejemplo, el paciente hace una punción en estos casos de mama, y lo primero que se lleva es eso al patólogo, inmediatamente el mastólogo lo que hace es pedir el estudio de receptores. Lo primero que cuando uno se enfrenta al patólogo le dice, pero esto no lo cubre la obra social. Entonces el monto siempre estamos hablando arriba de 5.000 pesos. Claro. ¿Sí? Y que muchas veces hay gente que no lo tiene. Hay mucha gente que no lo tiene. O si no, salís corriendo a buscar de qué manera y pagar, porque hay gente también que en estos casos con la salud, vos buscás, como decís, buscás sí. de todas maneras, pidiendo, vendiendo alguna cosa, ¿no es cierto? Y también esto es para decir, bueno, y después tratar de ver que la obra social tenga digamos, te devuelva algo de esos gastos, un reintegro de lo que vos haces. Pero yo creo que estas cosas son las que uno deberíamos tener mucho más cercanía, y tratar de ver cuál es la posibilidad de mediar, ¿no es cierto?, claro. entre la obra social, que los gastos no son tanto, y también, por supuesto, el afiliado.
porque Sí. detrás de esto sabemos que un paciente oncológico gasta demasiado para una obra social. Claro. Entonces, muchas veces también llegamos al punto de decir, no hay obra social que tenga un respaldo. Sí, pero la obra social nunca entendió que el afiliado aportó durante toda su vida laboral para el Sí, es mantenimiento de la todo obra un social. tema. Yo, por ejemplo, lo veía hace unos días, un estudio periodístico que fue importante en la provincia de un medicamento, por ejemplo, para artritis reumatoidea. Sí, Entonces hay 120 pacientes en la provincia de Catamarca, la cual la cajita, que trae 28 comprimidos, te va a durar 30 días y sale 35.000 pesos. claro. Entonces, en 12 pacientes o en 120 pacientes, vos Es estás todo un hablando, número. claro, de una cifra de arriba de casi 300, más de 300.000 en un grupo. Entonces, Sí. si uno empieza, digo, a tener también un ordenamiento de la patología, de todas las patologías, y bueno, uno puede llegar, que seguramente la obra social de la provincia lo tendrá y sabrá perfectamente los números que se gastan en cada patología. Por eso reitero, es tan importante estos espacios de los que nosotros agradecemos eternamente de hacer prevención, porque estamos haciendo la prevención de que estos pacientes no lleguen a ese espacio. Doctora, Entonces no lleguen a tener eso, por eso la mamografía, el Papa Nicolau, ¿no es cierto? La claro. consulta al médico, un examen rutinario, el PSA en el caso del varón, o sea, todo el control de próstata antes de los 40 años, todas estas cosas son tan importantes para Aparte, que podamos ayudar también a nuestras claro, obras sociales, que no hagamos tanto gasto en el paciente enfermo, sino más bien estirar y sí. pagar los sistemas de prevención en el paciente sano. Pero Siempre aparte, gastamos menos. aparte, además, el tema de la posibilidad de una detección temprana de nuestra enfermedad nos va a dar mayores posibilidades de sobrevida y de mejor calidad de vida. Por supuesto, porque uno, o sea, es mejor en los casos nuestros, la detención primaria, por ejemplo, y temprana, de un cáncer de mama, de un cáncer de pulmón, tenés una hermosa sobrevida y sobre todo teniendo en cuenta también toda la parte genética, es lo que vos hablabas, que es muy importante, y también lo que es relación de la genética con los nuevos fármacos. Claro. Entonces, eso es muy importante. Claro, decíamos que hay nueva tecnología, hay una tecnología de punta realmente que es impresionante. Hace pero que poco lo vimos con cáncer de es pulmón bastante y viste que inalcanzable para el común de la gente. Exactamente, lo vimos con por ejemplo, y te mostré lo que es Sí. un test, por ejemplo, Sí. de eso, que son el $9.000. Entonces, por ejemplo, eso ya está tasado en dólares, porque Claro. lógicamente todos esos reactivos y todo esto es importado. No me hable del dólar, que me duele la muela. Me va a hacer doler la muela. Bueno, ahora con el Fondo Monetario Internacional ya Ahí vamos a estamos. tener respaldo. Claro, que ahí nos vamos va a ayudar. tranquilos. Sí, respaldo no sé qué. Bueno. No sé, pero podemos ir a pedir. Pues vamos, yo la acompaño. Vamos. Bueno, doctora, la verdad Mañana que sí. para que tengamos para el sábado. Ahí está, para el sábado fundamental, necesitamos eso, sí, por lo menos para la nafta. Doctora, un placer como siempre charlar estos temas que son tan útiles y que podemos, como usted bien lo dice, define, aprovechar esta vidriera para que aquella persona que está tomando mate en la casa podamos llegar con el mensaje y quizás prevenir. Sí, y está ayudar. hermoso por ahí también poder, digamos, de alguna manera expandirse hacia esto, ¿no? Sí. Y ver nuestras realidades económicas también, que son muy importantes. Seguro. Y no tan solo porque la medicina a veces no se detiene solamente, o como médico, uno a leer un laboratorio o muchas veces a mirar una imagen, sino que también tengamos como médicos, ¿no?, esta imagen un poco más de comprometernos socialmente y Sí. comprometernos también con lo que está pasando en la realidad económica del Seguro, país. seguro, si no cada vez esto más privativo. Cada vez son Seguramente. menos las personas que pueden acceder a un sistema, y lo decíamos, un sistema de primera calidad y a otro de segunda Sí, y otro de tercera. a una Entonces, medicina de ricos y a una medicina de pobres. ni más ni menos. Doctora, un placer. ¿Va a venir la próxima semana? Por supuesto que sí. Muy bien, perfecto. Bueno, perfecto. Estuvo con nosotros la doctora Marina Andrada compartiendo con nosotros este bloque de oncología, el que aprovechamos para hablar de esta temática tan dura, que por supuesto tiene que ser puesta en la vidriera, puesta en la mesa y charlada así, de frente, con todo lo que eso conlleva.